Buenos días, licenciada. El día de hoy voy a hablar con mis compañeros Magali, Milagros, Noelia, Saría, Luis y quien le habla. Hablaremos sobre el teatro romano. Como verá, tenemos aquí el contenido, que hablaremos de 5 puntos. ¿Qué es el teatro romano? Comprensión del teatro. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál es el principal legado? ¿Y cuáles fueron los principales representantes? ¿Qué es el teatro romano? El teatro de la antigua Roma es una forma de arte pujante y diversa. ¿Qué quiere decir arte pujante y diversa? Que fue una de las más importantes y que en ese tiempo era una construcción típica del imperio, cuya finalidad era la interpretación de obras dramáticas griegas y latinas. Y una de las características principales del teatro romano derivaron en un principio del teatro griego, ya que muchas de las características generales de la arquitectura romana proceden directamente de la arquitectura del periodo helenístico. Comprensión del teatro romano. El teatro era un espectáculo que formaba parte integral de la vida en el mundo romano. Algunas formas de este espectáculo tenían que ver con procesiones triunfales, funerales, aristocráticos y públicos, banquetes, por ejemplo, que tomó como telón de fondo la propia ciudad. Esta cultura dominante del espectáculo sirvió como vehículo para el anuncio por la élite sociopolítica y como medio de reforzar los valores compartidos y las instituciones de la comunidad. ¿Cuál es el principal legado del teatro romano? Aquí tenemos a la tragedia romana, la comedia romana, la citarodia, la atelana, los tetimimos, las naumaquías, el anfiteatro y el coliseo. Bien, la tragedia romana vendría a ser uno de los principales legados del teatro romano. Esta se desarrolló durante el primer siglo después de Cristo y pues nació gracias a la pasión que tenía Nerón por el teatro. Llegando el mismo Nerón a recitar y cantar comedias y tragedias con trajes teatrales y máscaras, ya no solo en los palacios, sino también en los teatros. Séneca fue el que le escribió las nuevas tragedias, especialmente a Nerón, ya que necesitaba interpretar nuevas tragedias. Fueron hallazgos encontrados los que confirman que las esculturas que se retrataban eran personajes de la tragedia y que estos eran escenificados por los pantomimos. Otro legado también es la comedia romana. Fueron los más grandes representantes de la comedia romana, Plauto y Terencio. Este teatro se hacía con máscaras y trajes cómicos. Esta era una de sus principales características. El mimo también no usaba máscaras para representar la farsa divertida, porque la mímica en sí no era suficiente. Después, esta forma de teatro fue sustituida por el mimo y por el pantomimo. La citarodia. Esta forma de teatro se hacía por concursos y los intérpretes cantaban piezas de distintos géneros de forma teatral, acompañándose de la cítara. En ellas también intervenía Nerón y se cantaban igualmente temas de tragedias. Muchos de los cantores trabajaban como pantomimos. Esta costumbre se extendió al componer música tomando fragmentos extraídos de las tragedias clásicas y cantarlos usando la cítara. La atelana. Era una farsa atelana de los ascos de Atela, escenificados en la Roma del siglo II a.C. Tenían tono satírico con una mezcla de versos y prosas intercaladas de forma rústica con máscara fija. Se usaron con el tiempo igual que los dramas satíricos de las tragedias. De igual manera, el papel femenino lo interpretaban los hombres actores masculinos libres y que escondían su identidad mediante la máscara. Los tetimimos eran estos espectáculos coreográficos acuáticos que llevaban este nombre por la diosa del mar Tetis. En estos fosos de los teatros se llenaba de agua y se escenificaban espectáculos con mimos silenciosas y exhibiendo su desnudez femenina. Las naumaquías
Eran espectáculos tan sangrientos como las luchas de los gladiadores, pero con numerosos hombres en navíos, que morían en estos combates. Eran muy similares a los combates de tropas, pero con dos pequeños ejércitos enfrentándose entre sí. De igual manera, se necesitaban estos en orillas de ríos en un comienzo. Luego los cambiaron a gigantescas piscinas en anfiteatros o coliseos. Esto dejaba en duda de cómo podían cambiar de un escenario en otro en breves momentos, pareciendo que esto sería la atracción principal. El anfiteatro y coliseo. En estos escenarios se hacían distintos tipos de espectáculos, pero los más resaltantes eran la lucha de los gladiadores. Estos gladiadores eran prisioneros condenados por delitos muy graves o prisioneros de guerra, esclavos castigados por sus dueños, pero también podían ser hombres libres, sin otro recurso para vivir. Escenificando estas luchas, se les daba la oportunidad una de obtener su libertad o fama, y en ocasiones una importante posición económica. Paso a mi compañera. Continuamos. ¿Cuáles fueron los principales representantes? Veremos 4: Livius, Andrónicos, Enaus, Navius, Plauto y Terencio. Veremos los hechos principales de cada personaje. Livius Andronicus escribió, tradujo y adoptó comedias y tragedias, de las cuales fueron las principales obras importantes del latín, y también fue reconocido como los mejores representantes de la tragedia. Enaus Navius, él se destacó siendo el mejor en la comedia y ayudó a romanizar el drama introduciendo afirmaciones romanas. Plauto cultivó exclusivamente la fábula de la Paliata y tomó modelos de la comedia. Y una de sus obras fue El motivo del doble que genera confusión, que se trata de la rivalidad entre un joven y un anciano para poder conquistar a una muchacha. Y también fue reconocido como un escritor de los teatros. Terencio. Él vivió en la Segunda y Tercera Guerra Púnica y también constituyó la cultura griega romana, y se dice que escribió comedias, como cuáles a Andria, Escira, Eunuchus, Pormio y Adolpue. Y así finalizamos con la exposición, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias.